Plantemos, reforestemos, vivamos en armonía con el bosque. Ecocultura, TV comunitaria, una de las experiencias más originales que tenemos en Paraguay. Ecocultura tiene la satisfacción de recibir a dos amigos, a dos personajes que viven nadando. Digo nadando porque analizan el problema del agua. H2O, agua. 1.200 millones de personas carecen de agua en el mundo. Las moléculas del agua nos enseñan muchas cosas. Tienen un sentido de unidad que lo convierte en una fuerza impresionante. Puede derrotar al acero. Dos amigos que analizan el problema del agua en el mundo están en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y ellos nos visitan. Ecocultura tiene este sentido de atraer a personas expertas en temas importantes. Posiblemente se dice que la tercera o cuarta guerra mundial puede ser originada alrededor del problema del agua, por la escasez creciente, por el despilfarro, por la mala administración, por todo lo que estamos haciendo para contaminar agua dulce. De manera que vamos a presentar a nuestros dos amigos, y sería bueno que ustedes mismos nos digan nombre, apellido, que hacen aparte de nadar. Bueno, yo soy Rodrigo Musi. En este momento estoy trabajando en el programa de las Naciones Unidas como coordinador del programa conjunto de agua potable y saneamiento. Soy ingeniero químico de profesión y hice mi maestría y mi doctorado en temas de medio ambiente y desarrollo regional en España. Quisiera explicar rápidamente qué es el programa conjunto. El programa conjunto es para el fortalecimiento de las capacidades y para la definición de la política de agua potable y saneamiento en Paraguay. Se llama conjunto porque trabajamos en forma integrada 4 organismos del sistema de Naciones Unidas con 4 ministerios del gobierno del Paraguay, ¿verdad? ¿Cuáles son esos ministerios? Estos ministerios es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, porque a través de la nueva unidad de agua potable y saneamiento de reciente creación tiene la rectoría del agua potable y saneamiento en Paraguay. El ERSAM, que es la institución que tiene a su cargo, que es el ente regulador de agua potable y saneamiento en Paraguay. Luego está el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que a través de SENASA y DIGESA tienen las instituciones que manejan la prestación del servicio de agua potable en Paraguay en poblaciones rurales inferiores a 10.000 habitantes. Y finalmente la Secretaría Técnica de Planificación, que es, digamos, la institución articuladora y la que planifica y la que diseña las políticas públicas en Paraguay. Por otro lado, las 4 instituciones de Naciones Unidas son el Programa de las Naciones Unidas del Paraguay, PNUD, UNICEF, la OPS y la OIT. Es bueno que sepamos, UNICEF se dedica al trabajo con los niños. Al tema, sí, a la defensa de los derechos del niño en el mundo realmente. Y un derecho fundamental, el derecho al agua. Un derecho fundamental, exactamente. Justamente ese tema es lo que nosotros intentamos darle el enfoque de derecho al tema de agua potable y saneamiento, que toda la población de Paraguay tenga acceso al agua potable y saneamiento. Es un derecho humano básico y fundamental, un derecho primario realmente, porque sin agua potable no hay vida prácticamente, sin agua en el planeta, sin agua adecuada y sin agua potable para las personas, no habría ni salud ni otros derechos que luego se deben adquirir. Rodrigo, es bueno que sepa la gente que nuestro planeta 2/3 partes es agua, pero menos del 3% es agua dulce, de tal manera que tenemos la gran responsabilidad de saber administrar agua dulce, de no despilfarrar, de no contaminar. Y se supone que estos programas no solamente se preocupan de encontrar agua dulce, sino también de preservar las aguas, porque los arroyos, los ríos están siendo contaminados
por el sistema de monocultivo de la soja y otros sistemas, las curtiembres, cómo contaminan las aguas, de tal manera, irresponsablemente, de tal manera que, bueno, nos interesa y nos alegra que se esté abordando estos temas. Pero vamos a conocer a un tal Ovidio. Yo soy Ovidio Tazú, soy economista de profesión, funcionario del Banco Central por 20 años, comencé de asistente técnico y llegué a gerente de estudios económicos, miembro del directorio y gobernador alterno por Paraguay ante el FMI. Después tuve una pasantía en Washington, estuve en las 3 multilaterales, BID, FMI, Banco Mundial, bueno, y ahí comencé a repasar los temas de desarrollo. Uno de los temas fundamentales que me llamó mucho la atención fue el marco integral de desarrollo, que es el Comprehensive Development Framework, y el otro, el de la compensación social neta. Y casualmente este tema de agua, porque mi trabajo específicamente es el de especialista financiero para buscar alternativas de recursos financieros para financiar agua potable y saneamiento en comunidades rurales y en comunidades indígenas. Es un trabajo que no es nada fácil, pero es un trabajo desafiante. Y esto, diríamos que el interés en este tema radica un poco en ese marco integral de desarrollo comprensivo, porque ¿cuál es? ¿Por qué le llaman de desarrollo comprensivo? Desarrollo comprensivo porque tiene que integrar a todos los sectores, no tiene que ser excluyente. Y además hay que convivir con la cultura de la gente, hay que meterse en la idiosincrasia de la gente y hay que ir generando una sinergia entre los que van a ser afectados por las políticas públicas y los actores de la política pública. Porque ¿cuál es el problema de la gran mayoría de las políticas públicas post Segunda Guerra Mundial? De que casi todas las políticas públicas se elaboraron en gabinetes, en Torres de Marfil. Y eso se quiso cambiar desde 1996. Después vino la crítica de Stiglitz a ese tema. Hasta ahora es bastante difícil, pero yo creo que hay que insistir en ese punto. Y en el tema agua, ni qué decir. Tú planteas un problema desarrollo. El desarrollo genera polémicas, porque hay visiones de desarrollo, y muchas veces se confunde crecimiento con desarrollo. Amartya Sen tiene una visión de desarrollo humano muy interesante. Y Joseph Stiglitz, los dos son, Amartya Sen y Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía. Nuestro amigo Ovidio es economista, plantea el problema del desarrollo. Vinculado al tema del desarrollo, plantea el problema del agua. Nosotros tenemos que tener preocupación con relación a la visión de desarrollo que requieren nuestros países. Tú tienes un buen recorrido con los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, que se puede decir han fracasado para prever la crisis global que se desató en el 2008. De tal manera que es importante que Ovidio y Rodrigo estén compartiendo con nosotros el tema del agua. Ovidio, vamos a pedirle a Rodrigo que nos diga algo más con relación a esta problemática concreta. ¿Cómo lo abordan ustedes? Porque Ovidio nos dice algo importante, desarrollo comprensivo en el sentido de integrar a las comunidades. ¿Cómo lo encaran ustedes este trabajo? Bueno, este trabajo realmente es un trabajo desafiante tanto para el sistema de las Naciones Unidas como para el gobierno paraguayo. Estamos aquí para hacer política pública, exactamente, la política de agua potable y saneamiento. Y el objetivo último que queremos es que esta política se convierta en una política de Estado, es decir, que la política continúe a través de las diferentes personas que se vayan luego instalando en el poder en el gobierno paraguayo, ¿verdad?
¿qué es lo que queremos realmente? ¿Cuál es el problema realmente en Paraguay? El problema en Paraguay con respecto al agua potable y saneamiento es que a nivel nacional la cobertura de agua potable no llega al 50% de la población. Y no vamos a hablar, o sea, y el de saneamiento realmente es mucho más problemático, es mucho más grave. No llega ni al 20% de la población paraguaya. Si hacemos un análisis entre la población rural y la población urbana, realmente esta cobertura media nacional se hace una brecha gigantesca. Es decir, a nivel urbano, la cobertura de agua potable está prácticamente alrededor del 80%, más, un poco más, ¿verdad? También las estadísticas no están del todo conceptualmente homologadas. Pero a nivel rural la brecha es mucho más grande. La población tiene acceso al agua potable solamente el 30-40%. Y si está en el Chaco casi nadie. Y si está en el Chaco, no hablemos luego de agua potable. Si hablamos de agua nomás ya es más que suficiente, ¿verdad? Y el de saneamiento es mucho peor. Tú te das cuenta aquí en Asunción, una capital del Paraguay, el problema grave que tenemos con las cloacas, ¿verdad? En el área rural, si bien es cierto, las estadísticas consideran los pozos ciegos bien o mal construidos o bien o mal protegidos como cobertura, tenemos una cobertura de saneamiento un poco superior, ¿verdad? De todos modos, vuelvo a insistir, las estadísticas en este momento no las tenemos conceptualmente homologadas, ya sea desde el punto de vista del agua potable o de saneamiento, y este dato en este momento nosotros lo estamos recabando con un censo nacional a nivel rural y a nivel indígena, que estamos trabajando con la Dirección General de Encuestas, Estadística y Censo, y creo que tendremos listos los primeros datos para mediados de enero del año que viene. Importante. Ovidio, ¿cómo tú complementas esta visión que nos plantea Rodrigo? ¿Y cuál es la preocupación central que ustedes abordan para mejorar este sistema de agua que llega a la población en condiciones de salubridad? Es decir, que el agua efectivamente sea potable. Bueno, aquí existen varios vectores y mi tema central es el de instrumentos financieros. ¿Y cuáles son los instrumentos financieros? Son las tarifas, el presupuesto gubernamental y los recursos externos. Los préstamos externos. Que después golpea otra vez al presupuesto. Y si hay subsidio, otra vez golpea al presupuesto o a la calidad del servicio. Entonces, aquí se habla de mecanismos innovadores. Y de mecanismos innovadores están trabajando varias comisiones de trabajo en Europa, en Estados Unidos, en otras partes, a raíz de los objetivos del milenio. Pero, y siguiendo esa línea, el trabajo que yo estoy haciendo, ¿hacia dónde apunta? A involucrar en la gestión, en la buena gestión del tema agua y saneamiento, a las juntas de saneamiento y capacitar a las juntas de saneamiento. Y, paralelamente, hacer un gran esfuerzo para involucrar seriamente en este tema a los municipios y a las gobernaciones. Habida cuenta que se está hablando de descentralización, habida cuenta que las cartas orgánicas le facultan a tomar acciones en el tema agua y saneamiento, y habida cuenta de que están recibiendo una buena cantidad de recursos que se tienen que usar apropiadamente, y empezar a usar apropiadamente en el tema agua y saneamiento sería un muy buen ejemplo, especialmente. Ovidio. Sí. Tú estás metido en el tema financiero, sí, para ver cómo se logra recursos para mejorar todo el sistema de agua. Alrededor del agua, alrededor de las finanzas, se va creando una cloaca inmensa que es la corrupción. Dineros que vienen al Chaco para construir pozos artesianos han sido prácticamente desaparecidos. Desaparecieron los recursos y no aparecen los pozos artesianos. Hay estudios que demuestran esa situación. Y también en la región oriental. ¿Cómo ustedes en esta etapa encaran las cosas para que el recurso que llega
pueda convertirse efectivamente en agua saludable para la población? Bueno, estamos trabajando aquí con el PNUD y creo que es una etapa próxima, capacitar a los gobiernos municipales, a los gobiernos departamentales y trabajar con otras agencias en capacitar a la sociedad civil. Por eso estamos hablando de que se necesita fortalecer el capital institucional, mejorar la capacidad de gestión de las municipalidades, de las gobernaciones, de las juntas de saneamiento. Pero ¿qué es otro factor o otro vector que sí o sí tenemos que tocar muy seriamente? Es la parte de el capital social, organizar apropiadamente a la sociedad civil y que la sociedad civil tenga no solamente voto, sino tenga voz y tenga capacidad de ejercer presión y de actuar como contralor. El control social. El control social. Ahora, el control social necesariamente tiene otros prerequisitos, cuál es la educación y la información simétrica. Y para la información simétrica, hasta ahora, uno de los caminos que yo estoy viendo es capacitación de la sociedad civil, organización de la sociedad civil, presupuestos participativos, transparencia en cuanto a la rendición de cuentas y observancia, auditoría física y auditoría real de los proyectos. ¿Para qué? Para generar otro componente muy importante que va a actuar como motor de la sociedad civil y del financiamiento, cuál es la credibilidad.